Damos inicio a la audiencia programada para el día de hoy, 14 de noviembre de 2019, fecha y horas señaladas en auto del 6 de agosto de 2019, a folio 197 del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual radicado bajo el número 2013-15. Previo a continuar con la audiencia de que trata el artículo 373, se le concede el uso de la palabra a los asistentes, haciendo la advertencia de que no se hizo presente el demandado, pero en su lugar viene el apoderado de este. También está la demandante junto con su apoderado. Iniciamos con la presentación de la demandante, posteriormente su apoderado y finalizamos con la presentación del doctor apoderado de la parte demandada. Empezamos entonces con la señora. Por favor, se presenta. Muy buenos días. Pero el doctor Cristian Rojas ya había sido reconocido acá dentro del expediente. Sí, muestra acá. Y miramos exactamente el folio donde fue reconocido. Para aquí. En el folio 186 del expediente se reconoció como abogado sustituto al doctor Cristian Andrés Rojas Rangel. Usted le está revocando entonces del todo el poder a la anterior apoderada, por lo que queda el doctor Cristian Andrés Rojas Rangel con el poder pleno que usted le está otorgando. Se le revoca entonces, de conformidad con el 76 del Código General del Proceso, el poder a la doctora que la venía representando anteriormente. Entonces, por favor, doctor Cristian, se presenta. Señor juez, muchas gracias. A los demás presentes, muchas gracias. Quien les habla, Cristian Andrés Rojas Rangel. El apoderado del demandado, por favor, se presenta. Muy buenos días, señor juez y demás asistentes. Mi nombre es funjo como apoderado dentro de este proceso. El señor Lamos. Aprovecho pues esta oportunidad para decir que no está presente en razón a que se encuentra fuera de la ciudad de Bogotá, y aunque pues su presencia no es necesaria en este momento procesal, si hay necesidad estoy dispuesto a adjuntar los comprobantes que demuestran que tuvo que viajar y en qué sitio se encuentra. Mil gracias, señor juez. No, no hay necesidad, doctor, porque estamos en la audiencia de fallo. Agotada la etapa inicial de conciliación, interrogatorio de parte, fijación del litigio, control de legalidad y decreto de pruebas, se le hace saber a los asistentes que la audiencia que se llevará a cabo corresponde, como ya se dijo, a la establecida en el artículo 373 del Código General del Proceso. Esta es una audiencia de instrucción y juzgamiento en la que se surten las etapas de la práctica de las pruebas y los alegatos de conclusión y la sentencia. En cuanto a la práctica de pruebas, al respecto se tiene que en audiencia del 22 de julio de 2015, 27 de julio de 2015,
celebradas por el Juzgado 26 Civil Municipal de esta ciudad, a folio 7781 y 86 a 90, se decretaron como pruebas de la parte demandante las siguientes: los documentos allegados a la demanda, se decretó el interrogatorio de parte del extremo demandado, el cual ya fue evacuado en dicha diligencia, se decretó el testimonio del señor Jonathan. Tanto lo anterior en escritos sobrantes a folio 131 y 132, la parte autora desistió del mismo por los motivos que allí se expusieron. Igualmente, para la parte demandada, el señor decretaron la siguiente: los documentos allegados con la contestación de la demanda, se decretó el interrogatorio de parte de la demandante, el cual ya fue evacuado en su oportunidad. En cuanto a los oficios, se decretó librar comunicaciones solicitadas en el acápite cuarto de la contestación de la demanda, visible a folio 48 del expediente, esto es a la Fiscalía General de la Nación. Igualmente se ordenó requerir al demandado para que se sirviera aportar en el término de 5 días copia auténtica de la documentación que lo acreditara como esteticista, cosmeatra, así como certificaciones y demás documentaciones que dan cuenta de su experiencia profesional en dicha área. Se ordenó oficiar a la clínica para que certificara si existió vinculación laboral del señor en dicha institución, además de las condiciones del cargo desempeñado, acreditando las calidades requeridas para el cargo ejercido y las funciones realizadas. Se ordenó oficiar el INVIMA para que certificara a la mayor brevedad posible el registro con el que cuentan los productos Yaluface, Yalucorp, Kenacort, sus usos, contraindicaciones, asimismo para que aportara copia del expediente de cada uno de ellos e indicara la vigencia de su uso, al igual si los dos primeros productos, Yaluface y Yalucorp, están clasificados como biopolímeros. ¿Quieren hacer alguna otra manifestación acá en la etapa probatoria, la parte demandante? No, su señoría, sin anotaciones. La parte demandada. Tampoco, señor juez, gracias. Bueno, se deja constancia de que se da por finalizada la etapa probatoria. Entramos entonces a la etapa de alegatos de conclusión. Aquí les advierto que no pueden superar más de 20 minutos en su intervención. Sin embargo, sin ánimo de violar el debido proceso y su derecho de defensa, como ya conocemos cuál es el objeto del asunto, les pido el favor de que sean muy puntuales en lo que van a exponer en los alegatos de conclusión, iniciando con los alegatos de la parte demandante. Bueno, muchas gracias, señoría. Trataré de ser lo más conciso posible, pero pues sí es un proceso bastante sustancioso. Inicialmente pues quiero recordar los hechos que ya se tuvieron como probados y dados por ciertos desde la pasada audiencia celebrada en el mes de julio del año 2015. En primer lugar, las partes se conocieron en el año 2006 en la clínica. Le practicaron 2 procedimientos, uno en el rostro, otro en los glúteos por el señor. El medicamento aplicado en el rostro fue el Yaluface y el medicamento aplicado en los glúteos fue el Yalucorp. Lo último que se demostró en la audiencia anterior es que se instauró una denuncia penal por lesiones personales que pues en el curso de la etapa probatoria se demostró que la misma ya se encuentra archivada por preclusión, folio 141 del expediente. Ahora bien, entrando en materia ya de las pruebas que se practicaron y que están debidamente allegadas al proceso, encontramos los siguientes hechos que logran demostrar las situaciones que se alegaron en la presentación de la demanda. En primera medida se demostró que el señor él no es médico, sino que es nada más que un esteticista cosmeatra. Así da cuenta, en primera medida, la contestación de la demanda al hecho primero, en donde ellos mismos manifiestan que su profesión es la de esteticista, al hecho séptimo, donde manifiesta que él es un esteticista cosmeatra, y al hecho décimo, en donde manifiesta que los tratamientos que él ejecutó son hechos a nivel mundial por esteticistas como él. Entonces, y adicionalmente en el interrogatorio de parte absuelto por parte del demandado, él mismo manifiesta que hizo estudios como esteticista cosmeatra en el año 1999 y posterior dice que luego estudió en el Centro de Formación en Estética. Entonces es evidente que se logró demostrar dentro del proceso que él no es un médico acreditado como tal por una universidad que le otorga el título de médico, sino que es un esteticista. Dentro de su interrogatorio, igualmente él manifiesta que el esteticista cosmeatra es una persona preparada para hacer todos los tratamientos con la parte de manejo de imagen y belleza, tanto facial y corporal, y la parte cosmeátrica se refiere a todo el manejo de la parte farmacológica y cosmética utilizada en dicha profesión, teniendo eso pues como una definición que él mismo da de su profesión. Igualmente se demostró que el señor practicó un procedimiento de naturaleza invasivo, al inyectar aquí a mi poder Dante en los años 2007, 8 y 9. También él mismo lo acreditó dentro de su interrogatorio, el anverso del folio 86.
Se acreditó también, de igual manera, en el interrogatorio de parte y directamente del señor, que las primeras inyecciones que le fueron aplicadas a mi poderdante se aplicaron en una cabina que quedaba ubicada en una casa del barrio, casa que es propiedad de la progenitora del aquí demandado. Igualmente en el interrogatorio se acreditó que las secuelas, el mismo lo dice, las secuelas de este tipo de procedimientos devienen de una mala aplicación, porque secuelas hasta el momento no se habían encontrado cuando él absolvió el interrogatorio. Igualmente en el interrogatorio reconoce el demandado que es recomendable aplicar 1 cm³ por cada sesión del medicamento que él aplicó y al mismo tiempo admite que a la demandante él le suministró 2,5 cm³, es decir, 250% de la dosis recomendada. Igualmente en el interrogatorio, tanto de la demandante como del demandado, se acreditó que existía una legítima confianza entre las partes, dado que él mismo argumenta que conocían de bastante tiempo. Por tal razón pensé que por esta relación ella confiaba en mí y como no solo habíamos hecho este procedimiento sino varios, no le hice firmar ningún consentimiento. Es decir, pues que él mismo acepta que existía una relación de legítima confianza. Él mismo también acredita y acepta que faltó a la habilitación de los servicios para la prestación de esos servicios que él prestaba en ese consultorio, pues que efectivamente no contaba con los requisitos mínimos establecidos para que pudiera operar. Y en su interrogatorio él dice que no presentaba las habilitaciones para la prestación de estos servicios estéticos porque no funcionaba como IPS o como EPS. Y aún así él practicaba procedimientos invasivos en esas instalaciones. Igualmente el demandado manifiesta que no sabía o que desconocía que había prohibición de que un esteticista o cosmeólogo, profesión que él mismo aduce tener, realice procedimientos de relleno facial o de glúteos. Esto es una obligación legal y pues como todos lo sabemos el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Igualmente dentro del material aportado encontramos en la historia clínica, mi misma historia clínica que aporta el demandado a folios 82 y 85, que no aparece nombre ni la dosis suministrada de los productos que les fueron inyectados a la demandante, siendo esto pues una obligación legal, en donde la historia clínica tiene que ser clara y las personas pues que hacen acotes a esta historia clínica tienen que dejar plasmado toda la información del procedimiento que se está realizando. A su vez también manifiesta que él no incluyó esta información en la historia clínica y que posteriormente le explica a la paciente qué se va a hacer, qué se le va a colocar y el tipo de producto. O sea, posteriormente ya una vez el daño está hecho, no antes de, sino ya después de que ya no se puede resarcir el daño. Igualmente, y es muy importante establecer que el demandado aceptó al interior de su interrogatorio que él compraba estos productos, Yaluface, Yalucorp y los demás, de una empresa denominada ubicada en la ciudad. Y más adelante manifiesto complementaré la idea de por qué es importante saber el nombre de quien le distribuía al demandado este tipo de insumos. Ahora bien, encontramos acá que la parte demandada, al contestar su demanda, formula tres medios exceptivos, entre los que encontramos en primer lugar la ausencia de los elementos de la responsabilidad, en segundo lugar la culpa exclusiva de la víctima y en tercer lugar la prejudicialidad. Y finalmente pues termina con la genérica, pero es una excepción digamos que no es muy fuerte. La primera excepción de ausencia de elementos de responsabilidad la fundamentan la ausencia de la conducta, la culpabilidad, el daño y el nexo causal. A este respecto encontramos pues que la conducta o el hecho debe entenderse como tal la acción desplegada por el agente, es decir, basta solamente con la aplicación de los productos Yaluface y Yalucorp en los labios y glúteos de la demandante. Básicamente esa es la conducta que gira en torno pues de toda la responsabilidad. En cuanto a la culpabilidad, encontramos que existe culpa en el momento en que quien aplica estos productos no se encuentra facultado o habilitado para hacerlo. Y la norma es clara. La ley 711 del 2011 del 2001, disculpe, es la ley por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética. Y la misma ley tiene por concepto el cosmetólogo
aquella persona que en forma exclusiva y previa formación y acreditación de un ente especializado y reconocido, valga la pena traer a colación en este momento que el mismo demandado dentro de su interrogatorio dijo que había practicado estudios no formales de cosmetología, de estética, y posterior, más adelante, pues sí hizo otros más. Continúa la norma diciendo, se dedica a esta ocupación con plena conciencia de la responsabilidad personal que entraña su ejercicio, así como de la calidad, eficacia, seriedad y pureza de los productos que emplea, recomienda o utiliza en su actividad. Y más que evidente, pues en razón a que es salud, la salud de las personas. Adicionalmente, la norma en el artículo 8, la norma en comento, establece cuál es el campo de ejercicio del cosmetólogo o del esteticista. Y la norma es clara al decir que podrá realizar procedimientos de limpieza facial, masajes faciales y corporales, depilación, drenaje linfático manual y en general todos aquellos procedimientos faciales o corporales, y quiero colocarlo como resaltado, que no requieran de la formulación de medicamentos, intervención quirúrgica, procedimientos invasivos o actos reservados a profesionales de la salud. La norma es clara en establecer el ámbito de trabajo del esteticista. De la misma manera, existe la culpa al utilizar productos que de conformidad con la información que nos envía el INVIMA y que obra a folio 121 del expediente, son de tipo invasivo quirúrgico implantable. Es decir, que aquí el demandado de entrada ya está vulnerando la ley que le faculta su campo de acción. Él no podía entrar a aplicar este tipo de productos cuando el mismo INVIMA, que es el Instituto Idóneo para la certificación de esta situación, establece que es un producto invasivo. Entonces, él ya está vulnerando la norma al proveer aquí a mi prohijada ese tipo de productos. Y adicional, continúa en el informe que envía el INVIMA a través de la prueba de oficio, que de acuerdo con el Mincomercio y las declaraciones de importaciones de la DIAN, los establecimientos muy seguramente pueden ser del mismo propietario, y como lo dije anteriormente, son los proveedores del demandado, no aparecen en las bases de datos ni están inscritos en el sistema BUSE, que es el sistema que cuentan ellos para determinar quién importa y los productos, por lo que no se encuentran licencias durante los años 2007 a 2011. 2007, fecha en la cual pues sucedieron los hechos acá en debate. No había licencia, el demandado compraba estos productos de una empresa que no los importaba cuando su licencia era para importar y vender. Continúa el INVIMA en su apreciación, en su documento, diciendo que dado que este registro fue concedido en la modalidad de importar y vender, y como quiera que no se ha importado producto desde la fecha de su concesión, esto implica, y lo quiero leer literalmente de la prueba que reposa en el expediente, dice así: en consecuencia, y debido a que el registro sanitario INVIMA número 2007 DM-000814 correspondiente al producto ácido hialurónico Hialucor Velaform fue concedido en la modalidad importar y vender, toda vez que el fabricante está en el exterior, este despacho logra evidenciar que desde la fecha de concesión del mismo, el producto no ha sido importado al país, hecho este que implicó la no comercialización en forma lícita del producto. Entonces, pues, quisiera llamar la atención del despacho en este punto, en el evento de que el demandado, primero, pues, practica situaciones y procedimientos que no están permitidos en la ley para él, los hace contrario a la ley. Y adicional, cuando la ley misma es clara en su mandato de que él debe ser consciente con los productos que recomienda, que él usa, adicional utiliza un producto que no ha sido importado como su norma lo indica. Es decir, la procedencia del producto, ¿cuál puede ser? Es desconocida, pero lo dice el mismo INVIMA, no es lícita. Igualmente, existe culpa cuando el demandado presta servicios en un establecimiento que no se encuentra habilitado para el efecto. En ese orden de ideas, pues vemos que ella está vulnerando dos disposiciones legales diferentes, con un único fin. Esas disposiciones respecto de la habilitación de los servicios las encontramos en la resolución 2236 del 2004, artículo 5, son varias disposiciones que dice que debe contener un tipo de este tipo de establecimientos. Y pues a todas luces es una casa de habitaciones donde se prestó un servicio, en donde no se cumplen con estos requisitos, empezando por el uso de suelos que exige el artículo 7º de la misma norma. Tiene que tener una licencia de uso de suelos para poder prestar este tipo de servicios. Ahora, en cuanto al daño,
Al aplicarse estos productos en el cuerpo de mi poderdante, este le ocasiona un daño, en primera medida, a la salud. En segunda medida, pues en su patrimonio y en su economía, dado que, bueno, lo de la salud es más que demostrado dentro del proceso con el informe que rindió el doctor, en donde establece pues que ha generado malformaciones, que los gránulos que se están formando están haciendo ya un traslado a otras partes del cuerpo y que este traslado pues puede ser muy riesgoso para ella hasta el punto tal de dejarla en estado de paraplegia, perder su movimiento en las piernas. En su economía, dado pues que ella ha tenido que consultar con otros especialistas, pagar más dinero, pagar medicamentos para efectos pues de llevar un tratamiento del dolor, dado pues que esto es una situación que en su salud le ha generado serias complicaciones. Mm, Igualmente, podemos ver que existe un daño y un daño moral desde el momento en que ella empieza a ver los efectos adversos de la situación, del procedimiento que le practicaron, porque ella llama al demandado a informarle la situación y él lo único que hace es decirle, no, es una situación normal, todos los cuerpos pues generan reacciones adversas a cuerpos extraños, pero pues usted no se preocupe, tómese esto, venga, inyéctese esto para el dolor, pero realmente no le da una solución de fondo al tema pues que él mismo fue el causante. Y pues es más que evidente esta situación. Respecto al nexo causal, pues vemos el hecho cometido por el agente lleva a una situación que nos tiene hoy aquí reunidos y de que es imputable a él, porque existe un nexo causal desde el momento en que una persona que no es idónea, que no está habilitada, que no está facultada, que utiliza productos que no han sido debidamente ingresados al país para realizar un procedimiento que no está permitido, genera pues unas consecuencias y ese es el nexo causal existente en la relación pues que hay acá en este momento. De esa manera pues vemos que esa excepción se encuentra pues llamada al fracaso porque se están demostrando dentro del proceso con las pruebas todos y cada uno de los elementos contenidos de la responsabilidad civil. Igualmente, pues la culpa exclusiva de la víctima, que es la segunda acepción, vemos que no está llamada a prosperar, dado lo que ya argumenté anteriormente, no voy a hacer más hincapié en esa situación, y la prejudicialidad, pues es una situación que también ya está demostrado que el proceso penal, que era lo que ellos alegaban como prejudicialidad, está precluido y archivado. Bajo este orden de ideas, señoría, yo quisiera a usted que despachara favorablemente todas las pretensiones de la demanda, en el sentido de condenar a los demandados como se solicitó en el numeral primero al quinto del acápite demandatorio y desestime los medios exceptivos propuestos por los aquí demandados. Muchas gracias. Alegatos del demandado. Sí, señor juez. A continuación me permito presentar los alegatos que contradicen, como lo va a apreciar el señor juez, el modo de entender las pruebas que están dentro del proceso. Al respecto me permito indicar lo siguiente: con las diligencias practicadas en desarrollo de este proceso quedó claro al despacho que nunca fungió como profesional de la medicina. Todo lo contrario, tal como se demostró dentro del proceso y como lo indicaré más adelante en su oportunidad, él es un esteticista y en ejercicio de esa calidad fue que ejecutó tratamientos de ese orden a la demandante, dentro de los parámetros que permiten nuestras leyes para el ejercicio de esa actividad, es decir, nunca hubo un procedimiento invasivo. Es palmario que el tratamiento practicado a la iniciado el 8 del mes de julio del 2006 y culminado en octubre del 2007, se ejecutó en unas cabinas estéticas que cumplían con todos los ordenamientos y requisitos legales exigidos por la Secretaría de Salud para ese tipo de actividades, en su consultorio ubicado en esa época en el barrio, no en cualquier sitio como manifiesta el apoderado de la parte actora, haciendo notar, entre otras cosas, que los tratamientos o trabajos realizados a la demandante nunca fueron invasivos. Dentro del tratamiento del proceso, la parte demandante, a pesar de los requerimientos que le hizo su juzgado, nunca allegó la supuesta historia clínica en la cual pretende fundamentar la mayor parte de su demanda. Lo único cierto, tal como lo manifestó en un auto el despacho, es que lo aportado es simplemente un resumen
de una persona que ni siquiera acreditó, pues en el fondo, que era el médico y que la había tratado a esta señora. En las diligencias practicadas en el despacho, la demandante no controvirtió en su diligencia interrogatorio de parte ni con testimonio alguno, que desistió de ellos, que mi poverdante, a raíz del tratamiento para depilación definitiva que inicialmente se le hizo, teniendo en cuenta la amistad que los unía, fue ella misma quien solicitó la práctica del procedimiento del cual ahora pretende inculpar a mi representado. La actuación de la demandante no solo se limitó a perseguir civilmente al sino que paralelamente inició una investigación penal que, según se pudo indagar, conoció inicialmente el fiscal esa investigación, tal como lo manifestó el apoderado de la parte actora, se culminó por caducidad de la querella, según constancia que aparece en el folio 143 del expediente, enviado al juzgado por la Fiscalía mediante el oficio 1674 del 30 de septiembre del 2015. Dentro del interrogatorio hecho a mi representado, y que no fue desmentido en parte alguna por la contraparte, se confirmó que a la demandante no se le aplicaron biopolímeros, se le aplicó Hialufase del laboratorio American Medical System, producto permitido y con respectivo registro INVIMA, según el expediente 1997-1032, radicación 206 083 702, aclarando que una vez se ejecutado el procedimiento, se deben tener unos cuidados especiales, los cuales se le indicaron al parecer a la demandante, y las cuales de pronto, según las conclusiones a las que se puede llegar, no siguió las instrucciones. Luego es claro que el procedimiento que desarrolló el en todo a lo permitido para el ejercicio de su actividad y mediante la utilización de productos debidamente aprobados por el INVIMA. De eso están los documentos dentro del expediente. De las respuestas dadas por la actora en la diligencia practicada en el despacho interrogatorio de parte, ella se deduce que no tuvo los cuidados necesarios para la recuperación conforme las indicaciones que se le dieron oportunamente, más aún teniendo en cuenta que según recordó mi poverdante y lo manifestó en el interrogatorio, presentó una alergia al cerclaje que se realiza con esparadrapo o microporo. La parte actora tampoco desmintió que mi representado, al ver lo complicado del proceder de la demandante para tranquilizarla, tal como le correspondía a un profesional seria en la labor que legítimamente practicaba, la esteticista, la remitió a unos médicos, entre ellos al doctor Ricardo Urazán, pero la demandante, tal como lo confesó en la audiencia celebrada en su despacho, no acogió esta posibilidad. Los tratamientos que ejecutó mi representado son hechos a nivel mundial por esteticistas como él, que tienen la capacidad, experiencia y profesionalismo suficiente para realizarlos. No sé cómo se manifiesta en la demanda y en el alegato que acaba de presentar la contraparte. El señor tenía una experiencia de más de 16 años al lado de cirujanos y dermatólogos, por lo tanto es errónea la afirmación que con ella se utilizaron procedimientos estéticos sin contar con las credenciales profesionales pertinentes. Acá es importante recalcar un poquito lo que se ha venido manifestando tanto en la contestación de la demanda como en las pruebas presentadas y que aparecen dentro del expediente, y es que pretendió o manifestó ser un médico. Si ustedes ven el interrogatorio de parte de la parte actora, ella misma indica que lo conoció en la clínica. Dentro del expediente una certificación expedida por la clínica
donde enviada al despacho el 33 de octubre del 2015, donde se dice que el señor sí prestó sus servicios a ese servicio, pero nunca como médico, sino simplemente como esteticista. De otro lado, es importante tener en cuenta, primero, que las acciones iniciadas, aunque están dentro de los términos, pero eso deben tenerse en cuenta, que permite la ley, no se compadecen con una situación como la que alega y por la cual pretende una indemnización la señora, pues si sufrió efectos o daños en su humanidad, en su integridad física. Uno no entiende por qué, si el procedimiento se acabó en el 2007, como ella misma lo dice, solo hasta el año 2013 inicia simultáneamente o paralelamente las dos acciones. De otro lado, ahora miremos por qué, a mi modo de ver, no existe responsabilidad. Según nuestra legislación, para configurar o declarar una responsabilidad civil extracontractual, como la aquí pretendida, se debe configurar unos requisitos esenciales, que son la conducta, la culpabilidad, el daño y finalmente el nexo causal, los cuales en el caso subexámine operaron de la siguiente manera: la conducta, tal y como se puede concluir del análisis de las respuestas dadas a los hechos de la demanda y a las pruebas practicadas en este caso, la conducta que originó las consecuencias que ahora pretende hacer ver al despacho la demandante como consecuencia de impericia, falta de profesionalismo y demás, solo puede ser atribuida a la falta de diligencia en seguir las indicaciones que se le impartieron a la señora, al hecho de que cuando manifestó sus inquietudes se le indicó, cosa que no fue desmentida dentro del interrogatorio, que podía asistir a una cita con el doctor que mencioné anteriormente, y a la cual ella desistió, el doctor resolvió no ir. Bueno, culpabilidad. Una vez observada la situación presentada, se puede concluir claramente que el señor de ninguna manera pudo ser el causante de las anomalías que hice sufrir la demandante y que, entre otras cosas, no están demostradas dentro del proceso. Por lo tanto, no fue él quien generó el hecho dañoso, lo cual nos lleva a concluir, dadas las circunstancias narradas, que fueron las que dieron lugar a los fundamentos de la demanda, que no puede existir una culpa alguna en cabeza de mi representado. El daño, ni siquiera el daño está demostrado. Legalmente están unas manifestaciones de la demandante y los aportes que se hicieron al proceso, y un resumen que no se puede ser atribuido según las normas legales a una historia clínica, la cual, a pesar de los múltiples requerimientos que hizo el despacho, nunca fue surtida o complementada por la parte demandante. Ahora nos queda el nexo causal. Ante la clara ausencia de dos de los elementos que configuran la responsabilidad, a saber, la culpabilidad y el daño, sumado a la actuación extraña o poco diligente de la supuesta víctima de tratar de responsabilizar al demandado por unos hechos sufridos supuestamente en su cuerpo, se llega inmediatamente a la conclusión de que se rompe el vínculo o nexo causal, y por ende el señor no se le pueden atribuir en forma alguna obligaciones generadas por una presunta responsabilidad civil extracontractual tal como se pretende. Acá viene, dentro del desarrollo jurídico, la culpa exclusiva de la víctima en la ocurrencia de los hechos, pues si ella fue imprudente y negligente al no seguir las instrucciones para el cuidado de los procedimientos estéticos que recibió, que, repito, no fueron invasivos y se hicieron con drogas permitidas y aprobadas por el INVIMA, y no tomó las precauciones del caso sin medir las consecuencias de su conducta, ella es la única responsable de la situación que alega. De otro lado, es importante resaltar que, al parecer de mi representada, no existe daño físico alguno en el cuerpo de la demandante que pueda haber sido consecuencia de los trabajos realizados por él, ni daño
supuestamente alegado, aparece siquiera levemente demostrado dentro del proceso. Acá es importante hacer hincapié en que realmente no existe ningún examen médico ni de medicina legal que compruebe pues los supuestos daños alegados por ellos. Como quiera que la demandante, como ella misma lo confiesa en su demanda, formuló contra el señor una denuncia penal en forma extemporánea, pero con fecha anterior a la presentación de la demanda civil que nos ocupa, y existe la constancia de que se declaró la caducidad de la querella, se constituye en que esto es una prueba palmaria de que no existe responsabilidad del señor. ¿Por qué hago este pequeño análisis? Hago el pequeño análisis porque si hubiera existido o estuviera en la mente de doña la culpabilidad del señor, hombre, no, yo creo que había actuado más diligentemente tanto en el proceso penal como acá en el proceso civil. En razón a todo lo anterior, señor juez, solicito atentamente que no se concedan las pretensiones solicitadas en la demanda, pues en ninguna parte se demostraron, como lo manifesté anteriormente, los daños o perjuicios materiales y menos morales que ellos alegan y cuantifican, lo mismo que los intereses, y por lo tanto no hay y tampoco hay lugar a condena a costas ni gastos, habida cuenta de que si esta demanda no se presentaron las pruebas que pudieran constatar la realidad de los hechos manifestados en ellos, se constituye en una demanda temeraria, por lo cual solicito de la manera más atenta se exonere de responsabilidad al señor. Gracias, señor juez. Bueno, sentencia. Hechos de la demanda. En síntesis, refiere la apoderada que en el mes de octubre de 2007, su poderdante conoció al demandado en la clínica quien se desempeñaba como doctor, que posteriormente su poderdante manifestó al demandado su deseo de corregir las líneas de expresión de los ojos, los surcos nasogenianos y dar volumen a sus labios, por lo que el aquí citado le ofreció sus servicios, indicándole que él podía implantar en su rostro un material que no tenía ningún tipo de contraindicación. Dicho tratamiento no se realizaría en la clínica, sino en su consultorio, que debido a que su poderdante conoció al citado en una prestigiosa clínica, sintió confianza y aceptó su propuesta, que en el mes de septiembre de 2008, el citado envió a su poderdante a la casa de habitación de su señora madre ubicada en el barrio El Polo, el cual tenía una camilla y equipos para la realización de tratamientos médicos, sitio que por demás no contaba ni cuenta con la habilitación de la Secretaría Distrital de Salud, y procedió a realizar la intervención de inyección de biopolímeros en el rostro, sugiriendo después que tomara desinflamatorios como medicamentos postquirúrgicos, que por dicho procedimiento la señora canceló la suma de 1.700.000 pesos, que algunos meses después el señor ofreció a su poderdante un nuevo tratamiento de implantación de material en los glúteos para dar veracidad a los procedimientos. La citó antes en su consultorio ubicado en la con una de sus pacientes que se había realizado el mismo procedimiento, que la señora, al observar que la paciente ya se había realizado el procedimiento, se encontraba con unos resultados aparentemente positivos, aceptó la segunda intervención, la cual tuvo un costo de 2.500.000 pesos, que posteriormente el demandado realizó a su poderdante un retoque de la intervención en los glúteos en el mes de agosto de 2009, que después de algún tiempo su poderdante empezó a notar que su rostro se inflamaba continuamente. Por esta razón se comunicó en varias ocasiones con el citado, quien se limitaba a tranquilizarla diciendo que dichas afecciones eran normales y que pasarían con el tiempo. Sumado a ello, su poderdante notó que la piel de la zona de los glúteos se tornaba de color morado y le causaba rasquiña, que posteriormente asistió al consultorio de este médico, donde le aplicó un medicamento llamado Kenacort para la inflamación del rostro, pero dicho medicamento no mejoró su situación, notando el resultado desastroso de los procedimientos, que la señora preguntó cuál era el nombre de la sustancia que le había inyectado y su tarjeta profesional de médico especialista, a lo cual
respondió que no iba a darle la información del medicamento, así como también le confirmó que no es médico cirujano, sino odontólogo, que las intervenciones realizadas por el demandado han afectado gravemente el estado de salud de la demandante. Y debido a estas malas prácticas, la situación emocional, física y económica se ha visto seriamente afectada. En la contestación de la demanda, el apoderado de la parte demandada, es decir, del señor, propone como excepciones en contra de las pretensiones de la demanda las siguientes. Primero, ausencia de elementos de responsabilidad. Segundo, culpa exclusiva de la señora. Tercero, prejudicialidad. Cuarto, excepción genérica. Entrando a las consideraciones, partimos de los presupuestos procesales, conocidos por la jurisprudencia y la doctrina. En el sublite se encuentran reunidos, tales como la demanda en forma, la capacidad de las partes para comparecer al proceso, la competencia se encuentra radicada en el juzgado por el domicilio de las partes, la naturaleza y cuantía del asunto. Asimismo, no se aprecia causal alguna de nulidad que invalide lo todo, de manera que la decisión será de fondo. Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario descender al examen de las excepciones de mérito propuestas por el extremo pasivo de la acción. En primera medida, deberán estudiarse las excepciones referentes a ausencia de elementos de responsabilidad y culpa exclusiva de la señora, de las cuales debe decirse que, conforme lo ha decantado la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en sentencia del 14 de agosto de 2017 y en sentencia del 16 de septiembre de 2011, refirió, abro comillas, a voces del artículo 2341 del Código Civil, el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley le imponga por culpa o el delito cometido. En relación con el 16, radicación número 11.001.3103.019.2005.327.01, mencionado precepto cardinal en el régimen del derecho privado por cuanto constituye la base fundamental de la responsabilidad civil extracontractual, debe recordarse que cuando un sujeto de derecho, a través de sus acciones u omisiones, causa injustamente un daño a otro y existe además un factor o criterio de atribución subjetivo por regla general y excepcionalmente objetivo que permita trasladar dicho resultado dañoso a quien lo ha generado o a aquel que por este deba responder, surge a su cargo un deber de prestación y un derecho de crédito en favor de la víctima, que tiene por objeto la reparación del daño inferido, para que quien ha sufrido el señalado detrimento quede en una situación similar a la que tendría si el hecho ilícito no se hubiera presentado, es decir, para que se le repare integralmente el perjuicio padecido. De conformidad con lo anteriormente reseñado, es menester tener presente que para que se pueda despachar favorablemente una pretensión de la mencionada naturaleza, en línea de principio deben encontrarse acreditados en el proceso los siguientes elementos. Una conducta humana positiva o negativa, por regla general antijurídica, un daño o perjuicio, esto es un detrimento, menoscabo o deterioro que afecte bienes o intereses lícitos de la víctima vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad o con su esfera espiritual o afectiva. Una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se le imputa su producción o generación. Y finalmente, un factor o criterio de atribución de responsabilidad por regla general de carácter subjetivo, esto es el dolo o la culpa, y excepcionalmente de naturaleza objetiva, como por ejemplo el riesgo. De lo anterior, ha de tratarse que para que se pueda configurar la responsabilidad civil extracontractual deben concurrir los siguientes elementos: la conducta humana antijurídica, el daño o el perjuicio, la relación de causalidad entre el daño y la conducta y el dolo o la culpa. Teniendo ello por sentado y para desatar la presente controversia, obraron al expediente el material probatorio que se enuncia a continuación en orden cronológico conforme fue arrimado. A folio 1, obra la documental de la médica del doctor cirujano plástico, que da cuenta del pago de consultas y de la cual se resalta lo consignado, abro comillas. Presenta inyección de biopolímeros en cara y glúteos desde hace 6 años. Esto le ha ocasionado deformidades faciales y dolor intenso en los glúteos y región lumbar.
Por resonancia magnética se observa migración a la columna lumbar, el tratamiento es quirúrgico, cierro comillas. A folio 2 sobran sendas fotografías a color de las lesiones presentadas aducidas por la demandante a nivel facial y en glúteos. A folios 3 a 5 se aportaron recibos y facturas de medicamentos y exámenes médicos. A folio 6 se tiene lectura de examen RM, sistema músculo esquelético, del cual se resalta por el despacho en la conclusión indicada por el galeno de la especialidad de radiología, abro comillas, cambios inflamatorios crónicos del tejido celular subcutáneo de las regiones glúteas hipointensos en secuencias de supresión de silicona compatible con antecedentes de inyección de material exógeno con extensión a la región lumbar inferior y a las fosas isquiorrectales de predominio derecho. Hay extensión del material inyectado a las fibras musculares inferiores de los glúteos, mayores cambios inflamatorios de aspecto agudo en la región lumbar inferior, cierro comillas. Folios 7 a 8, documental de exámenes clínicos. Folio 9 a 12, historia clínica de la señora. A folios 59 a 62 reposa el análisis técnico de los servicios de salud prestados por a la señora designado por médico cirujano de la Universidad Javeriana, especialista en seguros y seguridad social, con diplomado en verificación en condiciones de habilitación, conforme se acreditó fehacientemente con la documental que milita folios 63 y 64 del expediente. De dicho análisis ha de resaltarse con relevancia, abro comillas, la patología que presenta la se denomina halogenosis latrogénica por biopolímeros, cierro comillas, lo cual corresponde a una reacción inflamatoria del cuerpo humano a sustancias extrañas inyectadas por personal de la salud, donde el sistema inmunológico actúa en defensa del organismo generando procesos granulomatosos, los cuales pueden migrar a sitios diferentes del lugar de la infiltración del biopolímero. Ver artículo científico que se anexa al presente informe en el presente caso. El señor infiltró en glúteos y rostro una sustancia sintética no reabsorbible, no biodegradable, sustancias de cuyos peligros y riesgos la ciencia médica advierte desde el inicio del siglo a través de abundante literatura científica, vuelvo a cerrar comillas de lo expresado. A folios 86 a 90 reposa la diligencia en la que fue interrogado el aquí demandado, en la que se extracta, al preguntarle la señora juez, explíquele al despacho en qué consistió el procedimiento realizado en el rostro de la demandante. Contestó, el procedimiento que se realizó en la parte facial se le aplicó Yellow Face, el cual tiene registro INVIMA, pero inicialmente solo trabajamos la parte periorbicular, es decir, los ojos, la glabela, el entrecejo, la nasogeniana, comisuras de la boca, el cual se hace en 3 sesiones. Este se hizo en julio 8 de 2006. Al preguntarle a la señora juez, explíquele al despacho en qué consistió el procedimiento realizado en los glúteos de la demandante, contestó, este procedimiento consiste en aplicar un producto llamado Yalucorp, el cual también en su debido momento tenía registro en VIMA y las cantidades indicadas para colocar, las cuales yo coloqué fueron 250 centímetros cúbicos en cada glúteo, que es lo indicado y se hace dependiendo de la paciente. A folios 92 a 95 se aportaron certificaciones que dan cuenta que el aquí demandado se tituló en el año 2000 en la ciudad de como esteticista cosmiatra. A folios 120 a 125, obra respuesta emitida por el INVIMA, de la cual se extracta respecto del producto Yalucorp de tipo de dispositivo invasivo quirúrgico implantable, riesgo 3, en cuya acta número 3 del 16 de abril de 2008, en cuyo aparte indica, concepto, 1 de los usos propuestos, relleno muscular y las presentaciones en grandes volúmenes entre 50 y 200 mililitros y 250 mililitros pueden generar riesgos en la utilización y por ende en la salud de los pacientes, siendo necesario la presentación de estudios clínicos por parte del titular del registro sanitario que respalden la seguridad y efectividad de dicha indicación y volúmenes administrados. Cierro comillas. Y también se resalta con gran relevancia, vuelvo a abrir comillas, debido a que el registro
registro sanitario INVIMA 2007 DM 000814 correspondiente al producto ácido hialurónico Bellaform fue concedido en la modalidad importar y vender. Vuelvo a repetir el producto. Al producto ácido hialurónico Hialucorp Bellaform fue concedido en la de modalidad de importar y vender, toda vez que el fabricante está en el exterior. Este despacho logra evidenciar que desde la fecha de concesión del mismo, el producto no ha sido importado al país. Hecho este que implicó la no comercialización en forma lícita del producto. La subdirectora de registros sanitarios, en estricta aplicación de la norma sanitaria vigente, cancela el registro. En este sentido, su uso compromete el estado clínico, la salud y la seguridad de los pacientes, por lo tanto, no podrá ser usado ni comercializado por cuanto se considera un producto fraudulento, cierro comillas. La entidad INVIMA informó también respecto del producto Hialufeis a folio 125 lo siguiente a resaltar, abro comillas: se verificó en las bases de datos de registros sanitarios de nuestra dirección, encontrando que este corresponde a una marca que se identificó en los siguientes productos: silicona gel estado vencido y anti-age estado vigente, tipos de productos cosméticos, cierro comillas. A folios 126 y 127 reposa la respuesta de la clínica, de la que se resalta, abro comillas: según se tiene memoria, existió una relación de prestación de servicio entre el señor SAS aproximadamente entre los años 2003 y 2006, durante los cuales se desempeñó como esteticista. A folios 154 a 180, obra respuesta del INVIMA en la que refiere respecto del producto Kenacort con estado vigente, y finalmente a folio 190 del expediente reposa resumen de la historia clínica del doctor cirujano plástico. Procede el despacho integral tal material probatorio con los elementos para que se configure la responsabilidad civil extracontractual. En primer lugar, la conducta humana antijurídica desplegada por el aquí demandado, su condición de esteticista cosmiátrico, titulado, la cual consistió en haber practicado los procedimientos de aplicar los productos Hialucorp y Hialufeis a la demandante en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que él mismo indicó cuando el despacho que venía tramitando el proceso lo interrogó, y que ya se extractaron dichos apartes, líneas arriba, pasando por alto, no solo que respecto del primero de ellos, el mismo está catalogado como invasivo quirúrgico implantable, del cual se canceló su registro por su comercialización fraudulenta, sino también, lo más gravoso aún, infringiendo de manera abrupta e irresponsable, óigase bien, lo consagrado en la Ley 711 de 2001, la cual ya se encontraba en vigencia para la fecha de los hechos, por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética, y resolución 2263 de 2004, por la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares. Disposiciones que prohíben de manera taxativa a los cosmiatras, cosmetólogos o esteticistas a realizar procedimientos invasivos, como se evidencia a continuación. El artículo 8 de la Ley 711 de 2001 dice lo siguiente: campo de ejercicio. El cosmetólogo o la cosmetóloga podrá realizar procedimientos de limpieza facial, masajes faciales, corporales, depilación, drenaje linfático manual y en general todos aquellos procedimientos faciales o corporales que no requieran de la formulación de medicamentos, intervención quirúrgica, procedimientos invasivos o actos reservados a profesionales de la salud, cierro comilla, aspecto a los que hizo caso omiso el extremo demandado y que configuran sin lugar a mayor elocución a configurar la conducta humana antijurídica objeto de reproche por la actora. En segundo lugar, como elemento de daño, el mismo se encuentra plenamente acreditado al plenario, como quiera que el mismo se produjo contra la salud de la señora, situación que se acreditó con las pruebas antes enunciadas, como lo fueron a folio 1, obra la documental cirujano plástico. A folio 6 se tiene la lectura de examen de RM, sistema músculo-esquelético, del cual se resalta por el despacho en la conclusión indicada por el galeno de la especialidad de radiología, abro comillas:
cambios inflamatorios crónicos del tejido celular subcutáneo de las regiones glúteas hipointensos en secuencias de supresión de silicona compatible con antecedentes de inyección de material exógeno con extensión a la región lumbar inferior y a las fosas isquiorrectales de predominio derecho. Hay extensión del material inyectado a las fibras musculares inferiores de los glúteos mayores, cambios inflamatorios de aspecto agudo en la región lumbar inferior. Cierro comillas. A folios 59 a 62 se encuentra el análisis técnico de los servicios de salud prestados por a la señora, emitido y signado por médico cirujano de la Universidad Javeriana, especialista en seguros y seguridad social con diplomado en verificación en condiciones de habilitación, conforme se acreditó con la documental que milita folios 63 a 64 del expediente. De dicho análisis ha de resaltarse con relevancia lo siguiente, abro comillas, la patología que presenta la señora se denomina halogenosis latrogénica por biopolímeros, cierro comillas, la cual corresponde a una reacción inflamatoria del cuerpo humano a sustancias extrañas inyectadas por personal de la salud, donde el sistema inmunológico actúa en defensa del organismo generando procesos granulomatosos, los cuales pueden migrar a sitios diferentes del lugar de la infiltración del biopolímero. Ver artículo científico que se anexa al presente informe. En el presente caso, el señor infiltró en glúteos y rostro una sustancia sintética no reabsorbible, no biodegradable, sustancias de cuyos peligros y riesgos la ciencia médica advierte desde el inicio del siglo a través de la abundante literatura científica. Cierro comillas de nuevo. Debe precisar el despacho que dichas pruebas fueron sometidas en debida forma al derecho de contradicción y no fueron desvirtuadas, por lo que las mismas son plenamente válidas. En tercer y cuarto lugar tenemos como elementos configurantes de la responsabilidad civil extracontractual el nexo causal, el nexo de causalidad y la culpa, los cuales concurren para el caso subexámine en la medida que la persona causó el daño en la persona fue el aquí demandado al momento de desplegar la conducta omitiva del ordenamiento jurídico, pues como ya se dijo, a los cosmiatras, esteticistas, cosmetólogos no tienen permitido practicar procedimientos catalogados como invasivos, que para el caso de Marra fue la aplicación inyectable de los productos que ya se mencionaron sin tener la idoneidad profesional y estar calificado para ello, pues para este juzgado dicho actuar es irresponsable, toda vez que si el señor aquí demandado adujo y acreditó haberse titulado como esteticista cosmiátrico, debía someterse a la norma que le rige, como lo es la Ley 711 de 2001, concretamente el artículo 4, el cual se le ilustra a continuación nuevamente. Artículo 4, cosmetólogo. Para efectos de la presente ley se llama cosmetólogo o cosmetóloga a la persona que en forma exclusiva y previa preparación, formación y acreditación de un ente especializado y reconocido se dedica a esta ocupación con plena conciencia de la responsabilidad personal que entraña su ejercicio, así como de la calidad, eficacia, seriedad y pureza de los productos que emplea, recomienda o utiliza en su actividad. Cierro comillas. Valga la pena aclarar que el desconocimiento de la ley no lo exime de responsabilidad. Por lo anterior, no están llamadas a prosperar las dos excepciones ya mencionadas y estudiadas en su conjunto. Finalmente, en cuanto al medio exceptivo que denominó prejudicialidad, de entrada ha de decirse que él mismo está llamado a no prosperar de conformidad con el folio 143 del expediente, en respuesta de la Fiscalía General de la Nación, entidad que informa de manera textual, abro comillas, la fiscal local delegada ante los jueces penales municipales dictó orden de archivo el 27 de marzo de 2015 por la causal caducidad de la querella. Ahora bien, frente al medio exceptivo, excepción genérica, la cual no se tendrá en cuenta por cuanto las excepciones, abro comilla, son una especial manera de ejercitar el derecho de contradicción o defensa en general que le corresponde a todo demandado y que consiste en oponerse a la demanda para atacar las razones de la pretensión del demandante mediante razones propias de hecho, que persigan destruirla, modificarla o aplazar sus efectos.
Colofón de lo anterior, y por los argumentos esgrimidos para este juzgador, se halla plenamente probado dentro del proceso la configuración de la responsabilidad civil extracontractual en cabeza del aquí demandado, y así se anunciará máxime cuando de la revisión del expediente no se avisora objeción al juramento estimatorio. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelven. Primero, declarar no probadas las excepciones de mérito planteadas por el demandado, las cuales denominó, abro comillas, ausencia de elementos de responsabilidad, culpa exclusiva de la señora, prejudicialidad y excepción genérica conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia. Segundo, en consecuencia declarar civilmente responsable al señor por los daños ocasionados en la señora de con ocasión a los procedimientos realizados por este. Tercero, ordenar al demandado a pagar a la aquí demandante la suma de 58.375.000 pesos por concepto de perjuicios materiales a título de daño emergente y perjuicios morales por el hecho acaecido. Cuarto, condenar en costas de la presente acción a la parte ejecutada, se señalan como agencias en derecho la suma de 5.837.500, liquídense por secretaría. Téngase en cuenta que el anterior valor se encuentra dentro del rango legal del acuerdo PSAA 16-10554 del 5 de agosto de 2016. ¿La parte demandante quiere manifestar algo? Señoría, muchas gracias. De entrada no tengo ningún recurso a la decisión que acaba de proferir, no obstante, pues si el extremo demandado piensa presentar recurso, me gustaría también que el superior escuchara las alegaciones en la sede del circuito. Gracias. ¿La parte demandada quiere manifestar algo? Sí, señor juez. Interpongo el recurso de apelación contra la sentencia proferida con su despacho en razón a que en nuestro concepto creemos que no está debidamente probado el nexo causal entre lo ejecutado por mi representado y lo alegado por la parte actora. ¿Lo va a sustentar de una vez o dentro del término legal? Lo voy a sustentar dentro del término legal, bueno, a listo. efectos de complementar y ampliar esta apelación que acá hago. Se concede entonces en el efecto suspensivo la solicitud de apelación y se requiere la pasiva para que proceda conforme al artículo 322 y siguientes del Código General del Proceso, so pena de declararse desierto el recurso. La presente decisión queda notificada por estrados a las partes conforme al ordenado en el artículo 294 del Código General del Proceso. Se termina la audiencia.